Bezrat Hashem, comenzamos hoy Maseje Kiddushin, la última Maseje de Seder Nashim. Como no me dice, trata del casamiento, como hombre da Kiddushin a su esposa. Kiddushin es el acto inicial anterior a Jupá, que antiguamente era feito en momentos y días separados. Podía tener hasta 12 meses de distancia, de un tiempo entre Kiddushin y Jupá. Hoy se hace todo junto. Primero Kiddushin, después a Jupá. En este primer pere, que es uno más cumplido de los Shas, 40 dapim, trata de todos los asuntos de Kinyanim. Cómo adquirir, ya que comienza cómo adquirir a su mujer. También después, las próximas Mishnayot, en Daf Yudalet, cómo adquirir un esclavo yudí, Eved Ivri. Después en Hafbet, Amudbet, cuál es la forma de adquirir, de comprar un esclavo goy. Y después trata de animales, cómo adquirir bens, móviles y móviles. Hasta el fin. La última parte del pere trata de las misbot, así se llaman grama, que son asuntos de mujer. Entonces comienza la primera Mishnah. Aisha niknit beshalosh derachim. La mujer puede ser adquirida de 3 formas. Bekona et asma bishte derachim. Y ella se adquiere a sí misma, que significa libre del marido, de 2 formas, de 2 maneras. Y explica, niknit bekesef beshtar ubebiah. Ella puede ser adquirida, quiere decir, los kiddushim pueden ser con dinero, con documento o a través de la relación íntima. Con dinero, como hoy se hace, y no necesariamente dinero, como dice después Shabbat Kesef, o dinero o algún objeto que tenga un valor. Por eso hoy se acostumbra con manel. Area Mekudesh Elibe Tabat Zo. Tabat es Kiddushin con Kesef. Shetar es un documento que describe: yo te estoy Area Mekudesh Elibe Beshtar Ze. Vosé está consagrada para mí con este documento. Y entrega el documento para ella. Eso es los Kiddushin con Shetar. Y el Kiddush es que mismo que el documento no vale perutá. Y no se trata aquí del documento de que tú vas. Y el tercero, con vía, mediante la relación, fala Area Mekudesh Edi Beviazo. Como dice Rashi, va Alea Beamar Itkadeshi Edi Beviazo. Y todas las 3 formas se aprende de Pesukim. Bekesef, ¿cómo es y cuánto debe ser el valor del Kesef? Bechamay Omrim Bedinar o Shabe Dinar. O mínimo es un dinar o un valor monetario de dinar. Betirer Omrim Perutá o Shabe Perutá. Betirer es mucho más leniente. El valor mínimo es Perutá, que es una moneda de bronce. Y dinar es una moneda de oro, de plata, perdón. Dinar equivale a 192 perutot, para ver la proporción. En Daf Yudbet va a decir cómo llegar a eso. Nos conocemos dinar mucho. En los Shas, un shekel son 2 dinarim. Un sera son 4 dinarim. Un dinar zahab son 25 dinarim de kesef. Bekama y peruta. ¿Cuánto es peruta? Ejad mishmone beisara italki.
un oitavo de Isar. ¿Qué es Isar? Un Isar tiene 8 perutot. Un Isar, una moneda, también la Gemara dice que Isar puede ser de plata, es la moneda menor de plata. Y aquí dice Isar usado en Italia, equivale a 8 perutot. Como dice así, Isar האיטלקי של כסף. Es una moneda de plata, Bedamav Shemone perutot. Equivale a 8 perutot, y encima fuera que perutot de Nehoshe, de bronce. Y ahora dice la segunda regla. A mujer fica libre de dos formas. Bekonet asma, beget o bemitat abal. A través de get, que estudiamos en Masejet Dikitin, son con documento de divorcio, o con la muerte del marido. También todo esto va a ser aprendido de Pesukim. Ayevamá niknit bebia. Cuando tiene el misma de Ibum, ¿cómo adquiere a cuñada que ficó viuda? Como estudiamos en Ibamot, a través de Bia. No tiene Kiddushim. La Bia es la única forma de adquirir para la Torah que ya faz o Kiddushim y a Jupá todos juntos. Nós sabemos que existe Mahamar, que Kiddushim de Rabbanán, de Ibamá. Jajamín tiknu antes de Bia hacer Mahamar, como aquí tras Rashi. וקונה את עצמה בחליצה ובמיטת היבם. היבמה puede ficar libre si no fez Ibum a través de Jalitza o con la muerte de Yabam. Murió Yabam antes de Ibum, era fica isenta. Gemara. Ahora toda esta subida Oshi va a tratar de gramática. ¿Por qué faló Aisha Niknit Beshalosh Derachim? Justamente esas 4 palabras serán analizadas. Aisha Niknit. מה שנאחה דתני האישה נקנית ומה שנאתה דתני האיש מקדש. ¿Por qué esta Mishnah comienza con la mujer? O sujeto es a mujer. A mujer es adquirida de 3 formas. En Perek Sheni, Mem Aleph, comienza Aish Mekadesh Bo Ubishrujo. Hombre puede dar Kiddushin directamente él, o él propio, o a través de su mensajero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Ali comenzó con hombre. Hombre hace los actos de Kiddushim. Entonces, aquí también podía hablar Aish Mekadesh Beshalosh Derachim. O Ali podía hablar también que a morir hace Shariach. Mishum de Kabae Lemitne Kesef. בכסף מלענן, גם הכחה מסדר עפרון. כתיב אחר כי האישה וכתיב אתה נתן כסף לקח ממני. וכי חי כקיין. כתיב השדה שקנה אברהם. Todo eso es la respuesta. Vemos que dentro de esta respuesta tienen otra pregunta y respuesta. Mas la principal respuesta es ¿por qué faló Isha? Porque una de las formas de Kiddushin es Kesef. ¿Y qué se aprende de que será Shabbat? ¿Cómo se adquiere un campo con Kesef? Que aprendemos de Abraham Avinu, como ya vamos a ver. ¿Y cuál es la respuesta entonces? Que Kijá y Krekinyan. Ya que Kesef se aprendió de que será Shabbat. Kijá, que la palabra o verbo que significa pegar, comprar, por eso faló la Shon de Kinyan, que dice, está explicando por qué faló Kinyan y no Kiddushin. Y realmente ese fue el punto de la pregunta.
no exactamente por qué Isha y no Ish, mas todo depende también si usa adquirir o verbo lekadesh. Bekadesh hombre que mekadesh et Isha. También podría falar Isha mitkadesh, después vamos a ver. Está falando por qué faló Kinyan, ya que se aprendió de un campo, y un campo se llama comprar, no Kiddushin, no es santificar. Por eso, ya que aquí fala de Kesef, faló la Shon de Kinyan y no de Kiddushin. La Gemara explicó dentro de la respuesta, ya que una de las formas de Kiddushin es Kesef, y Kesef se aprende de que será Shabbat, Kija, de Sade Efron, cuando Abraham vino compró Meharata Machpelah de Efron, ahí está escrito, ¿cómo adquirió Abraham vino? Con dinero. Natati Kesef de Kach Mimeni. Está escrito Kach Mimeni. Y en Kiddushin, en casamiento, Kikach Ish Isha Ubala. De allá en Lotin Saheb Beinav, así comienza en Perashá Kitetse. Te usó la Shon de Kija. Eso es Kija. Kikach y Kach Mimeni. Y en campo, a Kija de un campo se llama Kinyan, como dice, Asade Ashekana Abraham. O campo que adquirió Abraham. Por eso aquí usó la Shon de Kinyan. Y Name, otro pasú que encontramos que adquirir un campo se llama Kinyan. Sadot, Bakesef y Knu, que es un pasú que en el mía. Entonces termina la respuesta, Tane Aisha Niknit. Entonces por eso faló el lenguaje aquí en la Mishnah, que la mujer es adquirida. Un lenguaje de Kinyan como en calca. Benitne hata maish kone. Entonces, también Ali en Perek Sheni, ¿por qué faló Aish Mekadesh y no Aish Kone? Me carata en Elisha de Oraita. No inicio, a Mishnah prefirió comenzar con el lenguaje de la Torah. Y el lenguaje de la Torah es Kinyan. Ulvasota en Elisha de Rabbanan. Y después usó el lenguaje que Jajamín dieron a Kiddushin. A este casamiento no llamaron Jajamín Kinyan, llamaron de Kiddushin, como se llama Masejet. ¿Y por qué? ¿Por qué Jajamín llaman a un casamiento de Kiddushin? De asarla a Kule Arma que Hekdesh, porque prohíbe a esa mujer para todo el mundo como Hekdesh, que prohibida para todo el mundo. Por eso falamos, Areat Mekudeshet Li, como traducimos, consagrada para mí, la Shon de Ekdesh. Es prohibida para todo el mundo y permitida solo para Modir. Como vimos en el Darim, que Ekdesh también se puede falar, Areat Mekudashim la Shamayim. Visto Safot, o Peshat, de la palabra Mekudeshet, מיוחדת ומזומנת לי, individual, designada para mí. La diferencia es una mujer, mismo que un Kinyan, se usa el lenguaje de Kiddushin como explicamos. Mas si alguien va a adquirir cualquier objeto, va a adquirir una ropa y dice Mekudash li, ¿será que vale? Talit zo Mekudash li. Vale como adquisición o como Ekdesh, en Niresh Yoil. Visto Safot,
Eli no haya que sea válido ese lenguaje. Talit zo mekudash li. Porque nos estudiamos Nedarim, Shevuot, Ekdesh, es prohibido para todo el mundo, para él y para otros. Con diferencia de Kunam, que eso para él. Entonces, no puede falar Mekudash li. Si es Mekudash, es para todo el mundo, no solo para él. Entonces no faló nada. En Isha, ya que es permitida para él y se prohíbe para otros, se usa la razón del Kiddushin. אבל כיכר וטלית לא שייך, así está diciendo Tosafot. Ahora, segunda pregunta. Venite aja Aish Kone. Entonces explicó por qué usó el verbo kinyan. Pero eso, niknit. ¿Por qué usó kinyan y no kiddushin como en Pérez Sheni Aish Mekadesh? Mas ainda precisamos explicar por qué comenzó el sujeto de mulher y no hombre. O hombre faz o ato de kiddushin. Entonces, si usa kinyan, podía falar Aish Kone Beshalosh Derachim. Adquiere a él, ¿con qué se está limpiando? Como dice el Pérez Sheni, que Aish Kone Bo Bishlocho. לולב? לולב הוא מקדש אותו, שאף אחד לא יכול לקחת אותו, הוא גם נהיה מקודש, אבל בלי להגיד אני מקודש. No, רגע, לא מבין. לולב, ¿qué tiene que ver con מקדש? לולב, compró, no קידש. קנה אותו, כן, אבל... קנה אותו, זה לשון קניין. קניין. Está bon. Lulav, cuando él compró un lulav, es como comprar cualquier objeto, se llama kinyan. So, הברכה de lulav es otra cosa, הברכה למצווה. כן, נכון, כי זה שלך, ויש דין שהתורה אמרה, לכם, ולקחתם לכם, tiene que ser de vos, y si vos empresta, o tu amigo no se ha ido de Jehová. Sí, eso. אני אומר גם כן, יש לזה קידוש בזה. קידשתי אותו בשבילי את הברכה. Compró para vos, como cualquier compra, que para vos. El problema es que el lula precisa ser de la persona que va a cumplir la misma. Todo bien, entonces vamos a hablar de todo ya ahora. No haya que no tenga relación, soy indirectamente. Está bueno. Entonces, ¿por qué no habló o sujeto que es hombre? Que es la parte activa, a mujer adquirida. Responde, Mishun de Kabae le mitra sefa bekona et asma bedida. Taname resha bedida. Ya que en la segunda parte de la Mishnah, que llama sefa, que apenas la segunda frase dice de qué forma mujer fica libre. Y eso se trata de morir con et asma. Cómo se adquiere de vuelta a sí misma, después de estar casada, con get o muerte del marido. Entonces, ahí no puede falar ish. A mujer que se adquiere. Por eso falo todo sujeto de mujer, también la grecia. Venitne a ish con un macne. Entonces, mismo por esa respuesta pregunta. Mismo en la segunda parte, que a mujer fica libre con gueto, mitad tabal, podría usar el lenguaje como hombre. Hombre con tres derajim. Y macne es como un vendedor. Entonces, él hace adquirir a mujer de dos formas. Entonces, también, o que se llama macne. משום דאיקה מיתת הבד, אלא ביוק המקנה, מן שמאיהו de מקנה la. Ya que una de las dos formas que fica libre es con la muerte del marido, y eso no shayach dizer que él faz o acto de adquirir para ella, como él vende. Get, él faz o acto de divorcio. Daría para falar a ish makne. את האישה בגט, mas con muerte,
automático. Eli more min hashamayim. Eli no fez nada. Então não se chama que ele fez o Kinyan para falar Makne. Por isso usou o sujeito a mulher. Na Sefa Shayak só a Isha Niknit. Mesmo que ela não fez a morte do marido, mas ela aí ficou independente. Se recai a palavra Niknit também sobre a morte do marido. Então, já que na Sefa tem que falar a Isha Niknit, por isso também na Resha falou. Ou melhor, a Sefa tinha que falar a Isha Kona et Asma, Bemitat Abal, então também falou a Resha Isha Niknit. Outra resposta viva, Etimaita na Kone, Abamina Fiva Korha, Tana Isha Niknit, Midataí, Shoramidatalo. Si falase a Ish Kone, responde acá, no por causa de la Sefa, pero la interpretación de la frase hombre adquiere parecería que eso depende del hombre. Afirmo que la mujer no tiene consentimiento, puede dar Kiddushin a ella. Y no es así. Kiddushin per la Torah precisa consentimiento. Para embutir eso, faló Aisha Niknit. Claro que es el sujeto. Entonces ella precisa aceitar. Con Aisha Niknit ya entendemos de Midataín. Si ella aceita, yo no Midatalo. Si no tengo consentimiento de ella, no es Mekudeshet. Entonces explicamos por qué comenzó con Aisha Niknit. El sujeto y el verbo. Agora está escrito Shalosh Derachim. La palabra Shalosh es un número 3 en femenino. Los números en hebraico, a diferencia de todos los otros idiomas, tienen masculino y femenino. En todos esos idiomas no existe. Solo número puede ser o uma. También en español. En inglés, one, no existe femenino masculino. Mas los otros números, 2, 3, 4. Si você quer falar 3 homens, 3 mulheres, no existe femenino ni masculino. Não tem diferença. ¿Cómo se llama? Unisex. Sim. Debe ter una palabra. Género. Único género. Não tem gênero no número. Eso. No te género número. En hebraico todos los números de masculino y femenino. A filo de decenas, centenas. Entonces, sabemos que el masculino es Shelosha. Mismo que termina con G, parecería femenino, es masculino. Como vemos en los Pesukim. Shelosha Anashim. Anashim es hombre, entonces Shelosha sabemos que es masculino. Shalosh es femenino. Y todos esos números. Arba sin G es femenino. Arba masculino, sin diente. Entonces, ¿por qué usó el número en femenino? Litne Shelosha, que diga 3. Porque ese número, ¿a qué se refiere? Si tiene un número a sustantivo, o sustantivo que es derachim. Aparentemente, derachim es masculino, por la finalización del plural. Gramática en hebraico. Derachim, lo que es masculino, termina con Yud Mem Sofi. Si fuese femenino sería derachot. Así você puede ver Shulchan. La palabra Shulchan. ¿Masculino o femenino? Mesa. ¿Cómo es posible saber? Pero no plural. Shulchanot. Exacto. El plural ya termina de forma femenina. No Shulchanim. Como, también en portugués, mesa es femenino. ¿Cómo sé? No, pero plural, porque mesas es igual. Artigo, Mas artigo. você pode saber, mesa grande ou pequena. Aí você já usa pequena, no pequeno. Entonces, derech. Entendí que me harán la pregunta, que derech es, como se dice derachim, está escrito derachim, es masculino. Entonces, ¿por qué
no faló Shelosha de Rahim. Parece una frase contradictoria. Te responde justamente por eso. Mas la verdad es, para no parecer a respuesta justo o inverso de la pregunta, Tosafot explicó la pregunta de otra manera. Tosafot explicó la manera, Rashi explicó la pregunta. ¿Por qué pregunta que diga Shelosha y no Shalosh? Por causa de Derahim, que es femenino, que es masculino. ¿Y de qué responde? No, Derahim, Derech es femenino, así va a ser la respuesta. Me parece difícil, de repente mudó y la pregunta entendió que Derech es masculino. Por eso Tosafot dice que la pregunta es baseada que debería hablar masculino, como toda la Torah habla masculino. La Torah en general, mismo mismo que la mujer cumple, está escrito en lenguaje masculino. Pirush, Mishun de Kola, Torah Kula, Belashon Zahar Neemara. La Torah entera está escrita en lenguaje masculino. Donde debería hablar Shelosha, responde, Mishun de Kabay, Emitre Derech, Vedere Lashon Nekebau, ya que o número se refiere al sustantivo Derech, camino, que nos aquí explicamos, forma, manera, de tres formas o tres maneras, que también es un sinónimo de tres, contiene tres caminos para el Kiddushin. La palabra camino en hebraico, Derech femenino. ¿Y de dónde sabemos? Dictiv, Ve'odata lahem et haderech ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. Es un pasuk en Perashat Yitro. Entonces, ילכו בה, o camino donde va a ir Nela, no Nelly. Entonces, va, no falo bo, eso claro que es femenino. Termina de Rahim, eso puedo explicar. Por eso falo Shalosh. Vela, Haditnan, así corrigen aquí. בשבעה דרכים בודקים את הזב. במסכת נידה, está escrito en Mishnah, 7 maneras de examinar o checar a un zav, o a un hombre que salió de él ziva, que es como un líquido, ¿cómo se llama? Secremento. Corrimento que sale del órgano masculino, que impurifica a él. A morir se impurifica con sangre de nidá o zabá, mas hombre con ese corrimento, que no es oshich vazera, se llama ziva, y se impurifica si salió de forma natural y no a través de un imprevisto, una causa externa. Entonces dice Mishnah, tiene 7 causas externas que pueden causar salir ziva y por tanto, ya que ones está puro. Entonces hay que pesquisar si aconteció uno de esos 7 fatos. Aquí ya no enumera, Rashi traes. Por ejemplo, si puló, si comió alguna cosa que causa esa ziva, cargó alguna cosa pesada, olió, tuvo hirur, o estaba doente, o comida. Entonces todo eso puede causar ziva, por eso tiene que checar. Si no te venía de esas 7 causas, es impuro. Aquí uso Shiva, como falamos, Shiva es masculino. ¿Y por qué? Si fuese falo que Derech es femenino, y ahorita también falo de Rahim, debería falar Sheva. Nitne Sheva. Responde, Mishum de Kabel Mitne Derech. Veos que Derech de que Ashon Zahar. Entonces responde ahora, no, ya que está escrito Derech, de Rahim, y Derech encontramos que es masculino. Entonces después la pregunta, entonces decide, masculino o femenino. Mas encontramos también en la Torah masculino Derech. ¿Dónde? En Berashá Kitabó. Dice, Derech Echad
יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. Entonces, 2 veces, דרך אחד, masculino, masculino, no אחת. 7 דרכים, exactamente como Zav, está escrito en la Torah. בשבעה דרכים van fugir. Y aquí, Kashu Kerei Adade, Kashaname Matitini Adade. Entonces hay que decidir. Tiene contradicción dos pesukim. Una vez usa Derech como masculino y otra femenino. Y a la misma forma. Contradicción de Mishnayot. Que aquí usó femenino. Y en Zav, en Maseje Nida, Shiva Derechim, masculino. Que la edad de la ocasión. Los pesukim no hay pregunta. Ajá, de Betorah cae. Betorah y creación de que va dictir Torah Tashem Timam Beshivat Nafesh. Catalá relación de que va. Entonces respondiendo. Derech puede ser usado como masculino o femenino. Y depende del contexto. ¿De qué está hablando o pasuk? Cuando faló Derech sobre la Torah, los caminos de la Torah, está diciendo, Odata la emeta Derech y el Juba. La Torah es femenino. Como está escrito, Torah Tashem Temimá, Meshivat Nafesh. Temimá, femenino, no faló Tamim. Entonces, eso no te duda, Torah es femenino. ¿Por qué? Porque Ulay Mateshet Kohosh el Adam, porque debilita a persona a fuerza, como Nekeva. De cualquier manera, ya que se trata de un camino de la Torah, ahí usan el camino como femenino. Mas cuando fala en Kitabo, está hablando de guerra. ¿Con cuántos caminos van a fugir los enemigos? Beshivat Derachim, guerra es masculino. ¿Por qué guerra es masculino? Porque ¿quién va a la guerra? Los hombres, no la mujer. Quítese la milhama, como está escrito, Piria Beribia se aprende justamente que la mujer está petura, pero vos kibshu etares. Midar kolichbosh, ¿quién va a guerra? A conquistar, hombre. Así estudiamos en Yevamot, Samachbet. Entonces ya que fue de guerra, אתה מחכה את דרכו שלי לעשות מלחמה, בין דרכו של אישה לעשות מלחמה, כתב לה בלשון זכר, por eso usó masculino. La palabra derech de guerra se usa como masculino. Ahora vamos a pasar a Mishnayot. Siempre, depende del contexto. Vamos a ver el contexto de Mishnayot. Matina de lo que se haga de la Gabeishaka. Aquí que el sujeto es mujer, como ya explicamos, porque comenzó con Isha y no Ish. Entonces hay que usar Nekeva como mujer. Usó Derech Nekeva para ser ya adecuado a mujer. Katane la belashon Nekeva, que es Shalosh Derechim. Atan de Gabe Ish cae. Más en Zav, Shiva Derechim botkim et Zav. Que eso existe, esa shekashe, para saber si fue una causa externa, soy un hombre. En mujer, a mujer en nidá, afilo beones, afilo que causó un fato externo, como puló y salió sangre, está impura. Por eso recae ese asunto de shekashe, son para hombres, por eso son masculinos. de דרכו של איש להיבדק, ואין דרכה של אישה להיבדק. דעה אישה נמה בעונש מטמאה, המוליer no precisa checar porque afilo con honor está impura. Está en la shon zahá, por eso usó lenguaje masculino. Ahora vamos a preguntar la cuarta palabra. ¿Por qué usó derachim y no devarim, que sería más común? Mata matane shalosh,
Mishun derajim. Falamos que usó femenino por causa de derajim, que es femenino para este caso. Nice devarim, venite shelosha, que use el sustantivo devarim, coisas. Y ahí, coisas, devarim, es masculino siempre. Ahí va a falar shelosha, devarim. ¿Por qué usar la palabra derech? משום דקבע אלמית ביאה, וביאה יקרא דרך, דכתיב דרך גבר בעלמה, כן, דרך אישה בין האפת. Ya que una de las tres formas es biá, y biá se llama derech, como otras esos pesukim en Mishle. Son dos pesukim, uno após otro. Que está hablando de biá y faló derech. Hatina biá, que se fusta a maika le memar. Biá se llama derech. Más dinero documento. Recae más la palabra davar. ¿Por qué no faló con davarim? Mishum biá. Te responde como por causa de biá, que se llama derech, faló derachim. ¿Vetán etarte atujada? ¿Qué respuesta esa? Por causa de una mudó el sentido de los otros dos. Vamos a traer mayoría. Tenemos que se estar y biá. Que se vistar o adecuado es davar. Debe hacer devarim. Y faró de la jinso por 1, 2, 3. Te responde, Ana, name esto de biani no. También es adecuado falar derech por que se fistar. Porque a finalidad y objetivo es abiá. A filo cuando da 5 que se fistar, es para después hacer abiá. Y biá se llama derech. Beba etima. Amanir Bishimon y otra respuesta. ¿Por qué usó derech y no davar? ¿Por qué Rabbi Shimon a Mishnah? Y Rabbi Shimon explicó que los kiddushim es como Metzia. El hombre tiene que procurar su esposa. Como alguien que perdió un objeto. Porque ya está designado de Arsinai, antes del nacimiento, ¿no? No, antes del nacimiento, como estudiamos en Sotá, Arbaim, Yon y Fine de Tzirat Avrad. O sea, hay un Bat Kol que dice Bat Peronil y Peronil. Eso falta procurarla. Te empezó a que demora más, demora menos. Entonces eso se llama derech, como dice Rabbi Shimon. Detaña, Rabbi Shimon me penemam la Torah ki kaish, shavero katakiti la kajish aleish. Él cuestionó por qué la Torah dice cuando un hombre adquiere a su mujer, y no faló cuando es adquirida una mujer para un hombre, entonces responde porque Oato es hombre que perdió su objeto. ¿Quién procura? El dueño del objeto procura el objeto, y no lo contrario. Me peneche del colegio de Hazer Alisha. El hombre que procura a su esposa. ואין דרכה של אישה לחזר על האיש. המולר es más pasiva, ella fica esperando que alguien procure. משל לאדם שעבדה לו עבדה, מי חוזר על מי? בעל עבדה, מחזר על עבדתו. alguien que perdió un objeto, ¿quién cobra atrás de quién? El dueño atrás del objeto. El hombre que perdió עבדה, por eso, ya que depende de derech, eso que está hablando Rabbi Shimon, דרכו של איש לחזר, el costumbre de איש y procurar a morir. Entonces por eso usó derachim. Aquí ya terminó el asunto de la gramática de nuestra Mishnah. Ya que falamos la gramática de derech, va a traer más 2, 3 Mishnayot que usó también ese término derech derachim, y va a explicar por qué. ועד יתנן בשבעה דרכים עוד כהן את הזב. המשנה que ya mencionó de Zav, ¿por qué faló de Derachim y no de Barim? Lisna de Barim, ¿cuál es la relación con Derech en Zav? הטעם כמשמענה דדרכה דמכלה יתרה לעתוי על ידי סיבה, ודרכה משתה יתרה לעתוי על ידי סיבה. Justamente
Pero contesto que esas 7 cosas que você procura, no llamo cosas, falo derech, porque es una causa. ¿Por qué causó que salió ziva? Porque comer mucho o beber mucho causa ziva. Entonces eso se llama derech. Es una costumbre que acontece quien come mucho. Entonces, comer y beber son 2 de esas 7. Y así las otras también. Por eso uso el lenguaje de derech. ועד יתרן, אתרוג שווה לאילם ב3 דרכים. ליטנה דברים, o etrog es igual a árboles, o etrog es un árbol, más ten din de árboles para 3 asuntos, y para un asunto es igual a verduras, y no a árboles. Y aquí ni fala, porque no es asunto, no so explicar asunto de Zeraim, eso es una Mishnah, que vamos, Rosh Hashanah estudiamos la Mishnah Masejet Bikurim. Allí traes cuáles son los 3 asuntos de Etrog. En relación a Orla, Rebaí es como árbol. Ahí son 2 de las 3. No sabemos que planta un árbol tiene que esperar 3 años de Orla. No puede comer frutos. Los primeros 3 años se llama Orla. También Etrog, los primeros 3 años después de la plantación se llama Orla. O cuarto Rebaí. Entonces, esos tendín de árboles y no de verdura que no tienen orla ni rebaí. Y también para Shevi'it. Para Shevi'it, ¿cómo determinar si esa fruta tiene que usar de Shevi'it o no? No depende de la plantación, depende de Hanatá. ¿Cuándo brotó? Brotar o fruto. Hanatá, cuando cae a flor y comienza a brotar o fruto. Si Hanatá fue antes de Shevi'it, mismo que entró en Shevi'it y en Shevi'it colió a fruta de árboles, no tiene que usar Shevi'it. Que si no vamos a tratar de lequita que colieta como verdura, para verduras, no importa cuándo brotó, cuándo plantó o cuándo se va a raíz. Para verdura depende de lequita. Si fue Shevi'it depende de cuándo cortó la tierra la verdura. Mas para árboles depende de la Hanatá. Entonces, Etrog para Shevi'it depende de la Hanatá. Mas para Maasrot depende de la Lequitá. Para definir qué Maaser voy a tirar, Maaser Rishon. Rishon es siempre, ten Sheni o Ani, que muda, años 3 y 6 de Maaser Ani en lugar de Sheni. Eso depende cuándo corrió. Eso que dice la Mishnah. Entonces la pregunta es, ¿por qué usó Derachim? Litne de Barim. Responde, Bishun de Baeran. Mitne. Aquí tengo que quizá de baile, mitne, sefa. Veleyere bederech echad. Por causa de la sefa, que en Yerek se compara Etrog con verdura en un asunto. Que es lo que falamos. Para hacer, vamos a tratar de quitar como verdura. Entonces, ¿qué respuesta es esa? Pregunta, Sefa Name ni tiene dabar. Y a Sefa que diga dabar. Ataca Mashmaram. ¿Por qué motivo? ¿Por qué Etrog, que es un árbol, para hacer, determinamos a través de le quitar como verdura? Que sea como árbol para todo. De motivo que depende de la costumbre. Y por eso son derech na sefa, y ya que son la sefa, son la resha. Atama kamashmala, de darque de Etrog que hiere. Costumbre de Etrog, el comportamiento de Etrog, el crecimiento de Etrog es como verduras. Ma yerek, darkol y gader alcohol maim, o beshad y quito suro. Verdura crece con mucha agua, precisa irrigar. Kol maim usa ese termo cuando no es suficiente agua de lluvia. Precisa mucha agua, agua artificial también irrigar. Ahí que, ¿y cómo es verdura? Vamos atrás de la colieta para hacer. Etrog que también tiene esa característica, diferente de otros frutos de árboles, que precisa mucha agua
אף אתרוג דרכו לגדל על כל מים, אין טוב פוריסו שעה לכיתתו איסורו. בעד התנא, otra משנה, כוי יש בו דרכים שווה לחיה, ויש דרכים שווה לבהמה, ויש דרכים שווה לחיה בבהמה, ויש דרכים שאינו שווה לחיה בבהמה. ניתן דברים, כוי, algunos dicen kvi, más cierto, estudiamos koi. Es un ser vivo, un animal, que no sabemos definir si pertenece a Behemá o a Hayá. ¿A qué grupo de animales? Domésticos como Behemá o Hayot, Servagen. Es kasher. Koi es kasher. Ah, tipo búfalo. Tipo búfalo. No es búfalo más. O búfalo existe también esa duda. Es kasher, más ten duda si es Hayá o Behemá. Nafkamina, si es Hayá o Gele es permitido. Si es Behemá es prohibido. Otro nafkamina, si es Hayá, precisa Kisui Adam, como Of y Hayá, precisa cubrir la sangre de la Shejitá. Behemá no precisa. Entonces, ten alajot igual a Hayá. Y otras que se considera Behemá. Y otras como Hayá y Behemá. Y otras ni Hayá ni Behemá. Así trae la Mishnah en Bikurim. Rashi ya rápidamente dice cada una y una. Se compara con Hayá porque precisa Kisui Adam, por Jumra, hacemos Kisui como Hayá. Como Behemá para prohibir Gele, también para Jumra. Behemá y Hayá es igual en relación a Shejitá. Si ella Behemá o Hayá precisa Shejitá. Y lo sabe, lo la Hayá, lo la Behemá, que es prohibido el cruzamiento de especies. ¿No? Eso que Ilaim de Behemá, o que se llama también Reviá, ya que no sabemos, no puede juntarlo ni con Hayá ni como Behemá, ni con Behemá. Son entre la propia especie. Entonces, ¿por qué usó Hayá de Rahim y no de Barim? Más una pregunta que estudiamos en Gitim. ¿Tú has dicho, Hamina de Rahim, Shishabu, Gitel, Shishron, Abadim? Que fue una de las cosas que se compara get, de mujer, con libertación de esclavos. En relación a Ali se refiere a Befanay Nichtam, Befanay Nichtam. ¿Por qué faló de Rahim y no de Barim? Entonces llega a una conclusión. Y Ali no tiene esas explicaciones que falamos, que depende de Derech. Y con eso responde nuevamente a nuestra Mishnah. כל אחד לקפלוקתא תנא, כל אחד דאיקפלוקתא תנא דרכים, כל אחד לקפלוקתא תנא דברים. Cuando existe, plukta aquí no es mahloket, como siempre, es hiluk, diferencia. Cuando depende, en casos así, casos, como falamos, etrog en alguna cosa se compara con árbol, en otras con verdura, o koi, o también en relación a Kiddushin, si existe algún hiluk, usa la palabra derech, porque eso que indica derech depende de qué forma. A veces así, a veces así. Mas cuando es fixo, sin ninguna diferencia, usa devarim. Constante. Divisão. Constante. Constante, Eso. Cuando tiene una constancia, ya se usa devarim. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos? ¿Cuál es el hiluk? En Kiddushin dice así, porque vamos a ver después que Jupá, la próxima subida va a hablar de Jupá. Jupá no es una forma de Kinyan. ¿Qué es estar en Beá? No Jupá. Zav, porque tiene esos 7 y no otros. Esos 7 se llaman y no otros imprevistos. Giti, porque son algunas cosas se parecen como mujer y otras no, como vimos en Gitín. Entonces, ya que son algunos asuntos, por eso derech. Daikaname de Katane Sefar Beiriese Omer. Etrosha Beire Irán, Ejol Daba Shamamina. La prueba de esa respuesta, que en propia Mishnah de Etrog, Beiriese discute y dice: Etrog es como árbol para todo, también para macer. Vamos atrás, la Hanatá y no darle quita. Y ahí usó Dabar, de repente mudó, no faló de Ejol Derech.
Porque ahí no ten hiluk. Ten mahloque justamente, que el Bili ese fala otra opinión. Mazeri dice, etrog es siempre igual, como Ilan. Entonces, ahí cabe la palabra davar.